Hola mamás y papás, espero que todos estén muy bien. Hoy de verdad vamos a tener a una invitada de lujo, a la cual yo de verdad pues siento muy agradecida porque haya aceptado nuestra invitación para hablar hoy de un tema súper interesante, que es la doctora Montserrat Díaz Safé. Y aquí se las voy a comenzar a presentar, así que también pues comiencen a preparar todas sus preguntas, no se pierdan ni un minuto de la charla de la doctora Montserrat porque va a estar buenísima y también tienen algunas sorpresas preparadas para ustedes, también nuestro equipo. Así que pues espero que de verdad lo disfruten. Y bueno, ahora continúo y voy a comenzar a presentar a la doctora. La doctora Montserrat Díaz Safé, ella es médico cirujano por la UNAM, especialidad de pediatría por el Hospital General de México, certificada por el Consejo Mexicano de Pediatría, puericultora de la Sociedad Española de Puericultura, hizo posgrado en nutrición celular y molecular por el Instituto Mexicano de Salud. Tiene posgrado en nutrición infantil también por la Boston University y posgrado en nutrición infantil por la Academia Española de Nutrición y Dietética. Entonces, tiene un amplio currículum, así que de verdad aprovechen y cualquier pregunta en la medida que vaya caminando la charla, pues las van haciendo. Ha impartido diferentes cursos, máster en distintos eventos, congresos a nivel nacional e internacional y actualmente pues ha integrado todos estos conocimientos y toda esta preparación y experiencia siendo la fundadora de la clínica Dioru, que es una empresa mexicana que representa la primera clínica pediátrica latinoamericana enfocada en los primeros 1000 días del nacimiento, después del, o sea, durante el nacimiento, ¿no? Donde trata justamente junto con su equipo de difundir la misión de mantener niños sanos. Y entonces, bueno, las dejo con la doctora Montserrat, con la charla, cuáles son los nutrientes claves para el desarrollo de tu bebé. Bienvenida, Montserrat. Muchísimas gracias, doctora Gilda, por tan linda presentación y pues muchísimas gracias a todo el equipo de EnfaBebé por invitarme a su comunidad, poder compartir este importante tema que pues nos compete a todos los que somos fan de cuidar a los bebés y mantenerlos sanos. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Perfecto. Entonces, bueno, pues para comenzar con este importante tema, siempre nos viene a la mente la pregunta, ¿cómo es el proceso de la alimentación? Que es, pues básicamente, todo lo que engloba la obtención de los nutrientes. Y lo primero que debemos saber de esto y que siempre debemos recordar y tener en mente es que comer es un proceso biopsicosocial y que estos tres factores todo el tiempo van a estar enlazados y relacionándose uno con el otro. Por ejemplo, desde el contexto social, el bebé pues va a estar creando un vínculo a través de su cuidador, con el cual va a comenzar a sentir pues cómo me siento con los alimentos. Me siento seguro, no me gusta, me siento un poco presionado. Así como la película de Inside, ves que estaban las emociones como de enojo, furia, alegría. Bueno, pues exactamente igual el bebé en su cerebro va a comenzar a crear su asociación emocional con cada momento de comer. Y por supuesto, a través del vínculo y el apego que está creando, ya que se está supliendo una necesidad básica que es la alimentación. Por otro lado, pues también está creando un vínculo y una relación con los alimentos, pues porque son nuevos, realmente no los conoce y él está comenzando a integrarlos por sus diferentes características que vamos a hablar un poquito más. Y bueno, pues desde dentro del contexto psico-mental, integramos tanto el contexto de neurodesarrollo como el aspecto emocional del bebé, porque debemos saber que comer integra todas las habilidades del neurodesarrollo. Fíjense bien, desde que el bebé está sentado en su silla, pues tiene que mantener el adecuado tono muscular para la postura y por supuesto el equilibrio para no caerse a un lado. Y para poder participar con el alimento, ya sea con sus manitos o con su cubierto, pues integra la vista, donde llama su atención, lo toma, donde integra el tacto, lo presiona, donde utiliza su motricidad fina y lo lleva a la boca, integrando su habilidad social. Fíjense qué interesante. Ya que lo tiene en su boca, pues participa también evidentemente el gusto y el olfato. Y por supuesto que los pequeños músculos de la masticación que van haciendo posible que este alimento se vaya procesando. Y es aquí donde también estos músculos van a participar en el lenguaje, ya que recordemos que la construcción del lenguaje está totalmente asociado con este fortalecimiento de los músculos. Y por supuesto, el contexto biológico, que es a través del cual pues va a estar obteniendo los nutrimentos
que son necesarios para su crecimiento y desarrollo y que de hecho este es el objetivo principal de todo este proceso de alimentación complementaria que va a durar durante los primeros 1000 días. Ahora bien, me gustaría ponerles un ejemplo aquí para que contextualicemos un poco de, pues, dónde vienen los nutrimentos, porque muchas veces pensamos que una cosa es comer y otra cosa es crecer y que todo es separado, ¿verdad? Y vamos a poner el ejemplo de un aguacate, por ejemplo. Si vemos un aguacate, pues por dentro es negro, pero si lo abrimos, nos damos cuenta que la textura es suave, es verde y tiene pues una semilla muy grande en el interior, ¿verdad? Pero si a esto le pudiéramos hacer zoom otra vez, pues nos daríamos cuenta que está constituido por grasas, por proteínas, por carbohidratos, por fibra y por agua. Y si le hiciéramos zoom otra vez, nos daríamos cuenta que aquí es donde observamos las vitaminas y los minerales, así como los ácidos grasos. Y bueno, pues ustedes se preguntarán, ¿por qué me da este ejemplo del aguacate? Mi bebé no es un aguacate, es un niño. Ah, bueno, pues ahorita que les cuente un poquito más de este proceso de desarrollo, se darán cuenta por qué. ¿Cómo funcionan los seres humanos? ¿Cómo es el desarrollo? Y aquí es donde debemos regresarnos un poquito a este proceso, que es de dónde venimos. Los seres humanos nacemos desde que somos un óvulo y una esperma, ¿verdad? Probablemente se recuerden cuando estaban en sus primeros meses del embarazo. Y este óvulo de la esperma, ¿qué son? Bueno, pues son células que están formadas por una membrana que está hecha de grasas, que utilizan las proteínas como expresión y que forma el DNA que va a construir cada uno de los órganos del bebé y que por supuesto todas estas células se están comunicando a través de vitaminas y minerales. ¿Que de dónde obtiene el bebé todos estos alimentos? Pues bueno, de la alimentación materna. Poco a poco, a medida que va pasando los meses del embarazo, y que me imagino que se acuerdan perfectamente cuando vieron el nacimiento de su bebé, que estaba rojito, ¿no? Y que lloraba y que era un hermoso bebé ya con todos sus órganos y que se desarrolló poco a poco en este proceso de embarazo. Y que de repente de un día para otro, no me van a dejar mentir, ¡pum! Ya es un niño que corre, juega y brinca por todos lados, ¿verdad? Pero, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo fue de forma mágica de un día para otro? Y bueno, pues ahora vamos a hacerle un zoom al bebé. Si vemos el bebé, bueno, pues esta niña tan bonita que tenemos aquí sentadita, pues podemos observar que hay algunos órganos que podemos ver a simple vista y otros que no vamos a poder ver a simple vista. Por ejemplo, podemos ver su piel, que es el órgano que cubre todo su cuerpo, sus ojitos, ¿no? Que permiten toda su vía visual y, por ejemplo, su nariz, ¿no? Que es a través de la cual ella recibe, pues, los estímulos olfatorios. Y bueno, existen también otros órganos que pues no vemos, como por ejemplo el corazón, pero sí lo sentimos cuando el corazón hace pum, pum, o el estómago cuando nos suena la pancita porque tenemos hambre, o incluso pues el cerebro cuando pensamos o estamos muy atareados, ¿verdad? Sentimos nuestros órganos en nuestro cuerpo. Y cada uno de estos órganos ahora, si le pudiéramos hacer zoom, ¿de qué creen que están constituidos? Pues de células. ¿Y las células de qué están formadas? Pues de nutrimentos. Entonces, si observamos a los niños desde este concepto de nutrición celular, podemos observar que los nutrientes nos componen y que el desarrollo de los niños depende todo el tiempo de los nutrimentos. Es decir, están asociados uno con el otro para construir cada uno de los órganos y a la vez estos permitan un adecuado desarrollo de los pequeños. Ahora bien, ¿dónde participan estos nutrimentos que provienen de la alimentación? Y como lo hemos estado comentando, el proceso del desarrollo y el crecimiento sucede todo el tiempo. Siendo así que estos nutrimentos que se obtienen de los alimentos, por ejemplo, van a permitir que los músculos pues tengan la fuerza para correr, ¿no? Por otro lado, van a permitir que nuestras defensas pues nos puedan proteger de los virus y las bacterias. Y por supuesto que nuestros huesos puedan obtener los nutrimentos que necesitan para un adecuado crecimiento y desarrollo. ¿Y dónde queda el cerebro? Bueno, ¿qué creen? Que durante la infancia se lleva a cabo uno de los procesos más importantes de desarrollo cerebral, en el cual el cerebro se recubre de una capa de grasa que está formada de nutrimentos y son los que permiten que los pequeños puedan obtener la información del ambiente y almacenarla en el cerebro. Esto siempre y cuando obtenga todos los nutrimentos que requiere a través de su alimentación. Y bueno, pues esto otro pequeñito que tenemos aquí lo quisimos ejemplificar porque, bueno, ¿qué sucede cuando estos nutrimentos no se aportan o no se están cubriendo día a día?
Bueno, pues sucede un concepto que actualmente se está difundiendo muchísimo para procurar este periodo tan importante en la vida de nuestros pequeños, que se conoce como el hambre oculta. ¿Y esto qué significa? Bueno, que normalmente pensamos que con que un niño suba de peso está perfecto, ¿verdad? Con que esté gordito está sanito, pero ¿qué creen? Que no. La malnutrición o el hambre oculta justamente nos habla de esto, que existen algunos pequeños los cuales pues pueden tener un adecuado peso o estar normal en peso o subiditos de peso. Bueno, los que están con bajo peso evidentemente tienen deficiencia de esto. Y estos micronutrientes que no están recibiendo, si día a día esta situación se repite, pues como los nutrimentos se utilizan para este proceso de desarrollo, comienzan a impactar en sus diferentes áreas, como por ejemplo a nivel óseo, pueden llegar a detener o limitar el adecuado crecimiento. A nivel muscular, pues evidentemente pueden limitar el aporte incluso de energía o de fuerza para poder correr y desarrollarse. Y por supuesto a nivel inmunológico también, porque nuestras defensas también están constituidas por nutrimentos. Ahora, uno de los contextos más graves de esto es que también pueden impactar en el desarrollo cerebral, porque el cerebro pues también está constituido de nutrimentos, no es un proceso aparte. Y este proceso de mielinización que se lleva a cabo se puede ver limitado si no reciben los nutrimentos día a día de acuerdo a sus necesidades. Ahora, hablando un poquito más de estos nutrimentos, ¿no? ¿Cuáles son los que más conocemos y en los que más tenemos que enfocarnos porque son prioritarios durante la infancia? Y les voy a presentar uno que probablemente ustedes conocen porque pues, es como el más famoso. Sin embargo, pues es el más famoso, pero lamentablemente existe cada vez más evidencia, sobre todo en nuestro país como México, que confirma una deficiencia de hierro. Y en la última encuesta de Salud del año 2019 se reportó 38% aproximadamente de anemia en los niños, que esto es la expresión máxima de la deficiencia de hierro. ¿Qué es lo grave de esto? Bueno, el hierro no solamente sirve para prevenir la anemia, es lo primero que debemos saber. La anemia es la forma en que se limita el transporte de oxígeno, pues porque no tiene este cochecito para poder ir por todo nuestro cuerpo y así permitir que le llegue a cada uno de los órganos, sino que también el hierro participa en la replicación de nuestras células, en la replicación del ADN y además participa en la protección inmunológica, hace que nuestras células puedan ser más fuertes. Y lo más grave de esto es que la deficiencia de hierro puede causar impacto irreversible en el desarrollo cerebral de los pequeños, tanto incluso en el área motriz como en el área de aprendizaje a largo plazo, y que incluso a pesar de que recuperemos estas deficiencias, muchas de estas consecuencias pueden ser irreversibles en su aprendizaje. Otro nutrimento que tenemos y que ahorita está bastante de moda por todo esto de la pandemia es la vitamina D, ¿verdad? ¿Por qué creen que se puso de moda en la pandemia? Bueno, porque pues la vitamina D no solamente está en la piel y se activa con el sol, sino que también participa en la mineralización de los huesos para que los pequeños puedan crecer. Y forma parte del sistema inmune, es decir, de nuestras defensas para que puedan atacar a los virus y a las bacterias. Y bueno, otro nutrimento indispensable es este que tenemos aquí, que es el DHA y el omega 3, que probablemente lo han escuchado bastante por todos lados. ¿Qué es lo que hace especial a este micronutrimento? Bueno, pues que es una grasa esencial. ¿Y esto qué significa? Significa que si los pequeños no la consumen en su alimentación, o si nosotros, o la mamá, por ejemplo, que está dando lactancia, no la integra, no está presente, ya que nosotros no la podemos procesar, ¿no? Eso es lo que se conoce como esencial. Y bueno, pues ¿para qué se utiliza este omega 3? Bueno, lo primero es que las grasas están presentes en las membranas de todas nuestras células, es decir, nos constituyen. Y estas grasas permiten que las células se comuniquen unas con otras. Ni digamos este contexto a nivel cerebral, ya que el cerebro está constituido en un 70% de grasas. Y estas son esenciales para que esta capa de grasas que les comentaba, que recubre todo el cerebro de los niños, es el que manda la información desde un área a otra. Y está constituida de esto en conjunto con el hierro. Entonces, este es un material indispensable para el desarrollo del cerebro y que recordemos pues que en este se forme cada una de las estructuras de maduración de los procesos de neurodesarrollo, que como comentábamos al principio, pues son indispensables para poder comer. Ahora bien, ¿qué sucede durante los primeros 1000 días, que son el periodo más importante en la vida de los niños, y cómo se van obteniendo esos nutrimentos? Bueno, lo primero que debemos saber es que la primera fuente de obtención de nutrimentos es a través del embarazo.
¿Y de dónde vienen estos nutrimentos? Bueno, pues de la dieta materna. Por eso es tan importante cuidarla, ya que esta va a aportar los materiales para construir estos órganos de desarrollo del bebé que comentamos en un inicio. A partir del nacimiento y hasta sus primeros 6 meses, pues la lactancia materna es el mejor alimento que debe cubrir únicamente todas las necesidades de los bebés para que de este modo, de forma ideal, pues ellos puedan alcanzar su adecuado desarrollo. Y a partir de los 6 meses es cuando comenzamos a integrarlos poco a poco a la alimentación complementaria. Y aquí es un momento crucial, ya que es una de las primeras ventanas de oportunidad donde ellos comienzan a tener una relación con los alimentos y comenzamos a integrar cada uno de estos grupos que constituyen en conjunto una alimentación equilibrada. Proteínas, frutas, verduras, cereales y grasas buenas. No las debemos olvidar. Y por supuesto que la alimentación siempre debemos complementarla a través de una hidratación con agua, agua simple, limpia y pura, ¿eh? No se compliquen aquí con el agua, de que si tiene que ser para bebés o no para bebés. El agua es solo una molécula universal. Así que, pues el agua mientras esté limpia siempre es adecuada. Y bueno, pues este periodo de la alimentación complementaria, que como les comentaba, comienza a los 6 meses, va a continuar hasta el primer año de edad. Aquí es donde hablamos este primer stop, que es cuando los niños se integran a la dieta familiar. ¿Y qué significa esto? Que ya puede comer de todo. Y esta palabra siempre me gusta aclararla muchísimo, porque de todo, pues no. La realidad es que nadie deberíamos comer de todo. Siempre debemos mantener una alimentación de calidad. Y hasta aquí, antes de los 6 meses, no se recomienda dar leche de vaca porque no es una proteína que los bebés estén listos para poder integrar en su alimentación. Y bueno, pues, ¿qué es lo que pasa a partir del año? Bueno, pues lo que pasa a partir del año es que durante este proceso de integrarse poco a poco la alimentación complementaria, los pequeños pues van perfeccionando sus habilidades de la alimentación, van perfeccionando su alimentación independiente y por supuesto van adquiriendo otras habilidades del neurodesarrollo hasta cumplir su segundo cumpleaños, que son sus primeros 1000 días. Esto en conjunto, de acuerdo a las referencias de la Organización Mundial de la Salud, es lo que se conoce todo como la alimentación complementaria. ¿Y por qué se llama complementaria? Bueno, porque se complementa de leche. Idealmente se complementa de lactancia materna. Pero en aquellos niños que por diferentes razones no la hayan podido continuar hasta los 2 años o hayan tenido que interrumpir en alguno de estos procesos, lo ideal es que se pueda complementar de alimentos fortificados. En este caso, fórmulas fortificadas que nos puedan aportar estos nutrimentos que son indispensables, que comentamos previamente, como el DHA, el hierro o la vitamina D. Y ustedes me dirán aquí, pero, ¿por qué debo complementarla si está recibiendo todos estos nutrimentos a través de la dieta? Y no está cubriendo todas sus necesidades si le doy los 5 grupos. Pues no, por eso es que se llama alimentación complementaria, porque debemos mantener un aporte de alimentos y un aporte de leche, ¿no? Ahora, debemos saber que los alimentos fortificados justamente nos apoyan a este contexto de, pues bueno, los niños no se leyeron toda esta información que ustedes están aprendiendo hoy sobre la importancia de la nutrición en los primeros 1000 días, ¿verdad? Ellos son niños. Su prioridad es jugar, no comer. Y entonces, pues los niños unos días comen bien y otros días no comen tan bien. Y nosotros, como cuidadores y promotores de un adecuado desarrollo, debemos tratar de cuidar que este aporte se reciba todos los días, ya que recordemos que el crecimiento y desarrollo de los niños, como fuimos viendo, se lleva a cabo todos los días y que esas deficiencias pueden impactar en su crecimiento y neurodesarrollo. De este modo, pues estos alimentos fortificados nos hacen una ayuda como de un colchoncito, para que estos días que los niños no coman tan bien, pues tengan estos requerimientos diarios cubiertos. Sin embargo, pues también debemos saber que ni los alimentos son infinitos ni que la leche es infinita y que siempre debemos mantener un concepto de equilibrio, ya que ni le podemos dar toda la leche ni le podemos dar todos los alimentos, ¿no? Siempre respetando las porciones y la cantidad de leche que le corresponde de acuerdo a su edad. Ahora, otro contexto aquí que es muy importante, regresándonos un poco a este tema de los alimentos, es que justamente estas grasas buenas que obtenemos a través de la dieta y que siempre deben estar presentes, deben integrarse en todos los momentos de comer. Y no solamente es lo que utilizamos para preparar, sino que debemos integrarla como parte del plato completo de un pequeño. Y que estos
alimentos ricos en fibra como las frutas, las verduras y los cereales, que es toda esta parte que tenemos aquí, además nos aportan bacterias buenas para cuidar el intestino y lo que probablemente han escuchado hablar como la microbiota, que son las bacterias que viven ahí y que están asociadas también con el neurodesarrollo del bebé. Si se fijan, todo está relacionado. Todo es un proceso continuo que va trabajando en cada una de estas etapas para que los pequeños puedan obtener todas las fuentes necesarias y de forma idónea para alcanzar su máximo potencial. Bueno, pues antes de despedirme, me gustaría compartirles esta frase que a mí la verdad es que me ha inspirado muchísimo desde, bueno, a lo largo de toda mi carrera como pediatra, y es de Gabriela Mistral, que además es una mujer que admiro muchísimo, y ella nos habla de que el futuro de los niños siempre es hoy, para que lo tengamos presente y que espero que a través de esta breve charla que les compartí el día de hoy, nos haya quedado como muy presente que los nutrimentos que se obtienen a través de los alimentos construyen el desarrollo de nuestros pequeños, pero lo están construyendo hoy. Hoy debemos cuidar su alimentación, hoy debemos promover un neurodesarrollo adecuado. No esperemos a que se expresen deficiencias de nutrimentos y que limiten su neurodesarrollo para poder tomar una acción. Y pues bueno, yo formo parte de, como nos presentó la doctora Gilda en un inicio, de esta empresa que se llama Dioru, que es una palabra en mazahua, que justamente nos habla del momento más mágico que sucede en la vida de nuestra vida, que es pues cuando los niños llegan a la tierra. Y que justamente por ello es que nuestra misión se va enfocada a brindar diferentes asesorías a través de cada una de las etapas de estos primeros 1000 días para promover lo más importante que tenemos, mantener niños sanos. Entonces, les dejo aquí nuestras redes. Nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook, como @diorumx, para que puedan conocer un poco más de lo que estamos haciendo sobre este concepto tan importante de mantener niños sanos. Muchísimas gracias a la doctora Montserrat Díaz Safé. De verdad, excelente, muy práctico para todas las mamás, que eso es muy importante. Bueno, y todos los papás, porque incluso ya estoy viendo las preguntas. Y entonces vamos a ver justamente ahorita parte de ellas. Entonces, como vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, sí quería, les tienen un pequeño mensaje, ya les dije que si están atentos a toda la presentación durante todo el tiempo, entonces les van a dar algunos mensajes bien interesantes que les van a ser útiles para ustedes, ¿sí? Vamos a comenzar con la parte de preguntas y respuestas, pero antes, exactamente, primero esperamos el mensajito y ahorita comenzamos ya las tengo aquí, algunas de ellas que nos están haciendo. Los invito a que sigan haciendo preguntas, o sea, que nos manden tarea para la casa esta noche. Así que, pues, aquí aprovechen a Monse, que está hoy con nosotros, que de verdad, pues, ya se van a dar cuenta que nos va a dar una ayuda que es bastante inapreciable, o sea, que de alguna u otra manera es algo que les va a permitir de alguna otra manera ver cómo van a manejar a sus bebés. Fíjense, aquí, doctora Montserrat, nos escribe Cori Equiwa, que dice, mi bebé tiene 11 meses, o sea, todavía no ha cumplido el año. Quisiera saber si la leche de continuación etapa 3 es buena para él, ya que estoy muy confundida con tanta información variada. Ok. Pues, mira, regularmente las leches o las fórmulas infantiles etapa 3, pues son a partir del primer año de edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de tu pequeño que todavía está en la primera fase, como le llamamos así, de la alimentación complementaria, todavía está en el proceso de introducción de diferentes alimentos. Entonces, pues esos alimentos son los que se deben complementar. En este caso, como por lo que entiendo no está con la opción de la lactancia, pues con una fórmula infantil fortificada, que si es menor de 1 año, pues la que le correspondería a él sería una etapa 2. Okay. Yo ahí sí quería de repente tal vez como complementar un poquito y también saber tu opinión. Sabemos que hay bebés que de alguna u otra forma ya después del año pues se le puede introducir la leche entera de vaca. Sin embargo, hay otros bebés que por algunas situaciones, y ahí sí quería que me comentaras tú también por toda tu experiencia que tienes, hay bebés que comen bien, hay bebés que no comen tan bien y hay bebés que pues son intermedios. Un día comen bien, otro día no comen bien. Entonces, sí. No sé qué opinas con eso con respecto a poderlos apoyar tal vez o complementar con una leche de crecimiento. Claro, pues es que justo esa es la diferencia. Vaya, si bien, digamos que de acuerdo a la literatura, a partir del año podríamos integrar una leche de vaca, ¿no?
de poder podemos, ¿no? Como dijimos, también podemos integrarlos a comer de todo, pero siempre hay una forma de hacer las cosas de forma idónea, porque como justo, ¿no? Dijimos, y como nos acabas de comentar, o sea, los niños comen unos días bien, otros días no tan bien, y estos nutrimentos que ellos necesitan todos los días cubrir, con una leche de vaca no están cubiertos, específicamente el hierro. Entonces, sobre todo en los niños mexicanos, que somos una población en la cual ya está evidenciada la deficiencia de hierro y el impacto que esto condiciona en la población, que ojo, esto no solamente se ha encontrado, porque muchas veces me dicen, sí, Monse, pero eso es en los niños que viven en la sierra, abajo de un cerro, ¿no? Abajo de una vaca. Y no, o sea, estos reportes de esta encuesta en salud fueron tanto en los niveles socioeconómicos bajos, pero ¿qué creen? También en los altos y en los medios y en todos. Entonces, esto es gravísimo porque no solamente nos habla de que no exista acceso, sino que tenemos una desinformación en el contexto de la adecuada aporte de los nutrimentos en los pequeños. Entonces, esta es la razón por la que preferimos complementar la alimentación con una fórmula fortificada, sobre todo en este periodo crítico que son los primeros 1000 días, y no con una leche de vaca. Pero ojo, que no porque no se pueda y esté prohibida. O sea, la pueden utilizar, por ejemplo, para hacerle unos hotcakecitos, ¿no? O alguna otra preparación, pero no como su fuente complementaria de alimentación principal. Ahí va dirigida más bien la recomendación. Excelente, totalmente de acuerdo. Y en efecto, la deficiencia de micronutrientes, o sea, no afecta solamente a un grupo socioeconómico. O sea, Claro. hoy en día sabemos que también pues la alimentación tiene que ser variada y muchas veces pues cuesta un poco hacerla variada o que el bebé vaya aceptando todo ese tipo de alimentación, o sea, especialmente vegetales, frutas, que la hacen más variada. Digo, Aquí nos pregunta, dime, Monse. ahí quería agregar un tip, ¿no? Sabemos que los niños a partir del año se vuelven más selectivos, pero entonces los que aún en este momento tienen bebés más pequeños, mi recomendación sería, pues vayan integrando una alimentación variada para que él los vaya conociendo. Como les comenté, los alimentos también son relaciones, entonces, pues yo no hoy veo a una persona nueva, ¿no? Imagínense, y la agarran a besos, ¿verdad? Pues por supuesto que no, eso sería medio raro. Primero pues lo miran, ¿no? Lo interactúan, medio le hacen la plática y ya que van teniendo una relación se dan cuenta que son amigos. Lo mismo pasa con los pequeños y los alimentos. Debemos irlos apoyando a que vayan creando una relación con ellos de forma positiva y que los vayan conociendo. No, excelente. Estoy de acuerdo completamente con eso. Aquí nos pregunta, fíjate, es interesante esta parte, nos pregunta un papá, Alan González, dice, si mi bebé ya tiene 1 año, ¿puede seguir comiendo papillas? No. Les voy a contar un poco y qué pregunta tan buena. La realidad es que de acuerdo al desarrollo oral motor que les comenté, que era una parte indispensable del contextualizar la alimentación como un proceso biopsicosocial y no solamente como un abre la boca y come, pues la progresión de las texturas va permitiendo que haya una adecuada madurez de la coordinación de los músculos de la boca. Los músculos de la boca permiten que se fortalezcan los músculos del lenguaje. Entonces, lo ideal es que los niños progresen una textura machacado y trocitos entre los 8 y los 9 meses. Es muy importante aquí que sepamos que para poder integrar alimentos que puedan comer con la mano deben ser capaces de sentarse solitos. Sin embargo, debemos ir haciéndolo siempre respetando evidentemente su neurodesarrollo y que a los 8 meses, pues si el niño no se ha sentado solito, también estamos hablando de un foco rojo en el neurodesarrollo. ¿No? Y que, bueno, entonces a partir de aquí tenemos que ir progresando para que a partir del año el niño debe comer de forma independiente. Porque, ¿qué creen? Que si ustedes le siguen dando papillas, ¿y cuál es el problema? Además de que estoy limitando las habilidades oral motoras, es que estoy limitando su habilidad social. Ustedes como papás no pueden hacer la chamba del bebé. Cada quien aquí tiene sus funciones. Y la función del bebé a partir del año es ser capaz de comer solito. Entonces yo sé que a veces pues es como de, ay, ya, pero para que coma más rápido. O ay, ya, para que se coma lo que no se quiso comer. Pero no. O sea, debemos respetar los roles que nos corresponden a cada uno y al bebé le corresponde desarrollar sus habilidades. Porque si yo lo sustituyo, pues limito, ¿no? En vez de ayudarlo, lo detengo. Entonces, pues hay que tener como cuidado aquí a que no hacer de más, justo lo necesario. Excelente, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, aquí hay algunas preguntas, voy a tratar tal vez de unir algunas, pero fíjate qué interesante. Hay una mamá, Beatriz Martínez, que dice, hola, ¿qué hago si mi bebé no quiere comer? Y es muy simpático porque una mamá le contestó en el chat que tuviera paciencia. Entonces yo allí digo que es personal, porque a veces, pues, de repente la paciencia de una mamá no es igual que la otra y un bebé que el de una mamá, pues, no es igual a otro, ¿no? Entonces, por supuesto, de alguna otra forma,
cuando no quieren comer, ¿qué pasa con este tema, por ejemplo, de neofobia o cuando simplemente hay rechazo durante el periodo de que antes comían muy bien y de repente ya no quieren? ¿Qué les aconsejas a ella? Pues mira, lo primero que debemos saber en este proceso es que cada niño tiene una razón diferente, ¿eh? Como platicamos al principio, la alimentación es un proceso biopsicosocial. Entonces, sobre todo, puedes presentarse, la verdad es que el rechazo a los alimentos desde que iniciamos la alimentación complementaria, ¿eh? La mayoría de las veces puede ser al año porque cambia un poco el proceso en cuanto a la velocidad biológica, ¿no? Es decir, los niños crecen menos mes a mes y suben menos de peso mes a mes. Y por esa razón, ellos muy sabios y congruentes con su cuerpo dicen, pues si crezco menos, como menos, ¿no? Entonces, este es como el más frecuente. Y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí cuando el niño comienza a hacer eso? ¿Qué es lo que pasa a hacer su ambiente? ¿Qué es la parte social que también es asociada a la alimentación? Pues lo primero que tratamos de hacer es, y que yo siempre les digo, es utilizar la mochila de la creatividad. ¿Cuál es la mochila de creatividad? Pues, ¿qué hago para que coma? Porque nos enfocamos en que coma, como yo le digo, la felicidad del plato vacío. Y con tal de que coma, pues empiezo a ponerle el iPad, distraerlo con juguetes, jugar al avioncito, andarlo persiguiendo con la cuchara. Entonces, fíjense cómo estamos alterando todo el contexto ambiental. O otra cosa de la mochila de la creatividad que también se sacan es que no, Mons, es que no come porque le están saliendo los dientes. Los dientes no tienen nada que ver con la alimentación. Los dientes son un proceso fisiológico. Un niño que le están saliendo los dientes no tiene por qué dejar de comer. Cuando un niño, más bien lo que sí puede llegar a pasar, y sobre todo si no hemos progresado las texturas, es que no sea capaz de tolerarlas en su boca, pues porque no ha aprendido a masticar. Y si yo pretendo de un día para otro, porque cumplí un año, darle trocitos, pues la va a escupir, ¿no? Entonces aquí también tenemos otro factor. Otro componente también es la presión que podemos ejercer, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues desde dejarlo sentado llorando en la silla, ¿no? Desde incluso tomar la boca y forzar con la cuchara a integrar los alimentos, o pues regañarlo y decirle que es un grosero o un maleducado, ¿no? Porque no quiere comer. Y entonces ahora nosotros transgredimos su proceso de alimentación perceptiva de tengo hambre, no tengo hambre. Y el niño ya no sabe ni qué está pasando porque dice, bueno, mi cuerpo me dice que yo ya no quiero comer, pero mi mamá, que es la persona que yo más amo, me dice que tengo que comer. Entonces aquí es cuando se comienzan a hacer como un juego por una desacuerdo de roles realmente, en que el bebé tiene que buscar un mecanismo para poder, pues, lograr que lo dejen no comer, y la mamá cree que está en una batalla por con tal de que el niño coma, ¿no? Entonces, ahí parece, bueno, lo primero que tenemos que hacer es salirnos de esta maraña de mitos, ¿no? Asomar la cabeza y comenzar por el paso número 1, que es modalidad en modo zen. ¿Esto qué significa? Que pues dejo y es normal que a veces nos estresemos y el niño no come. Entonces, voy a respirar, voy a inhalar y voy a acompañar al pequeño a comer. Paso número 2. Siempre debemos poner los alimentos en su charola o en el platito para que él tenga la capacidad de, pues, seleccionar cuál se quiere comer primero o cuál se quiere comer después. Recordemos que los papás son quienes eligen qué se come, pues porque evidentemente su bebé no escuchó esta plática, ¿verdad? Y no tiene idea de los micronutrientes. Número 2, ustedes también eligen, pues, dónde se come, porque, pues, él no va a poder buscar la silla para sentarse, ¿no? Y, evidentemente, ustedes eligen dónde se come. ¿Por qué? Pues, ¿cuándo se come? Porque ustedes ven la hora y él no. Pero, ¿cuáles son los privilegios que tiene un niño? Pues, elegir hasta cuándo quiere comer. Y si quiere comer o no, porque probablemente esté satisfecho. O lo que pasa muchas veces es que, ¿qué pasó en la comida anterior, no? No comió, lo dejaron ahí llorando y entonces, evidentemente, él llega con ese recuerdo al siguiente momento de comer, ¿no? O incluso si quiere o no comer. Porque pues puede ser que en ese momento no tenga apetito, simplemente. Pero si yo lo respeto, mantengo los alimentos de calidad, no lo estoy persiguiendo, no lo sustituyo, tampoco doy más volumen de leche con tal de que coma más, ¿no? Porque entonces, pues recuérdense que las pancitas de los bebés no son infinitas, ellos tienen sensaciones de saciedad. Entonces, si le doy leche, pues el niño no come, porque su pancita siempre va a estar llena, ¿no? Entonces, ¿no? Debemos cuidar todos estos puntitos para que de este modo pues vayamos creando y cuidando siempre la relación, tanto con el niño, con los alimentos, como ustedes con los momentos de comer. Lo que pasa es que es tan difícil el tema de convencer a una mamá para que tenga ecuanimidad ante un bebé que no quiere comer. Entonces, no. siempre les hace esa recomendación, pero de verdad que a veces les cuesta mucho, pero sí requiere paciencia y educación. Entonces es muy importante todo este tips que les está dando la doctora Montserrat, porque de verdad funcionan, pero sí requieren entrenamiento y paciencia, ¿eh? O sea, es muy importante. Mira, aquí hay dos, no, adelante,
aquí hay dos preguntitas porque nos están haciendo unas cuantas ya, entonces sí te quería, voy a unir dos de las que están. Aquí hay, la señora Jimena nos pregunta, dice, hola, me gustaría saber qué puedo hacer si mi bebé come pescado y siempre me lo rechaza. Y hay otro papá que nos pregunta que dice, igual, que le escupe el pescado El cuando se pescado. lo ofrece, que ha oído algo del DHA y algo, y entonces que supuestamente, pues, ¿a qué edad le puedo comenzar a dar el pescado? Ok. Entonces, ¿y cómo se lo dan, pues? Ok, bueno, pues el pescado es una proteína, es dentro de los grupos de proteína y actualmente que se ha actualizado un poco la alimentación complementaria. Qué bueno que salió esta pregunta. Importante, no se inicia la alimentación complementaria con frutas y verduras y nada de que chayote, calabaza y papa hasta el año, porque entonces nosotros mismos estamos condicionando una deficiencia de micronutrientes, aunque esté tomando lactancia materna o en que incluso pueda estar tomando una fórmula, porque finalmente esto es un complemento, o sea, es uno con el otro, no es uno absoluto. Sería el primer Exacto, exacto. ¿no? Entonces, el pescado se puede iniciar la alimentación complementaria desde los 6 meses como opción de proteína. ¿Cuál pescado? Bueno, pues pueden ser realmente pescados blancos o salmón o sardina. Realmente como tal, los que están contraindicados son aquellos que se consideran que pueden estar contaminados con mercurios, como la sierra, como el tiburón, como la caballa o los pescados que son muy grandes, que es como las recomendaciones que hace sobre todo la CDC, porque los pescados estos pueden pasar mucho tiempo en el mar y por esta razón es que pueden llegar a contaminarse, ¿no? Pero salmón, las truchas, la sardina, la verdad es que son una muy fuente de tanto de proteína como de hierro como de DHA. De hecho, el DHA, ojo, que viene de los pescados, ¿no? Es la fuente original. Las demás fuentes de omega 3, que son las grasas, no aportan como tal DHA, aportan otro tipo de omegas que son importantes, pero el DHA viene de los pescados. Y bueno, pero el DHA del pescado depende de, pues, qué cantidad tiene de DHA ese pescado, ¿no? ¿De quién fue hijo? Igual que los niños, ¿eh? ¿De quién fue hijo ese pescado? ¿Fue hijo de una salmona ideal o no fue hijo de una salmona ideal? ¿Nadó contracorriente o no nadó contracorriente? ¿Comió algas de buena calidad productoras de DHA o no se las quiso comer? Igual era un salmón picky eaters. Entonces, debemos conceptualizar todo eso, ¿no? O de Y, criadero, o fue en un criadero, que también pasa. o también puede ser de criadero. Y ahora, bueno, pues si este pequeño se inició conociendo el salmón desde que era bebé y le permitimos que tocara el salmón, que se embarrara con su papilla de salmón, luego se lo progresamos a trocitos y él exploró el trocito y luego en bastoncito y él fue capaz poco a poco de creando una relación con el pescado, probablemente pues lo va a aceptar sin problema. Sin embargo, si esto no lo hicimos, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Lo mismo, regresarnos al paso 1. Recordemos que no podemos aprender a leer si no nos sabemos las letras. ¿Cuál es el paso 1? Comenzar a crear una relación con el pescado. ¿Cuál sería la mejor recomendación? Lo primero es integrar a los niños en la participación de la preparación de los alimentos, sobre todo si están como en este rango del año y los 2 años, para que ellos pues vayan conociendo de dónde viene. Porque, ¿qué creen? Que dentro de la conciencia de los pequeños, ellos no saben que ese salmón que viene del plato fue el mismo que preparamos junto con la mamá. El otro contexto importante es si lo comenzamos a presentar en la familia, que no sea como un reto o una obligación a comérselo. ¿Cuál es un buen tip aquí? Podemos ponerlo en el centro de la mesa junto con los demás guisados y cada quien se sirve. Y entonces, sí, pues yo no tengo la presión porque ya me dijeron que me toca quedar el plato, porque no puede quedar el plato si no está vacío. Así todos nos quitamos esta ansiedad del plato vacío y lo ponemos en el centro y lo invitamos a participar, a probarlo. Un día lo podemos hacer como croquetita, otro día lo podemos hacer empanizado, nada más no frito, ¿no? En el horno o en una freidora de aire. Otro día lo podemos hacer como una croqueta y así podemos ir variando la presentación para ir creando una relación sin forzar. Hasta podemos colorear pescados, ¿no? Y por supuesto que si sabemos que este periodo de la alimentación va a estar complementada, pues podemos buscar alguna fórmula infantil fortificada que incluya este nutrimento de DHA para que de este modo, en lo que logramos integrarlo, pues tengamos cubiertos los requerimientos diarios. Ay, creo que no le escucho. Uy, estoy en mute, perdón. Estaba hablando sola. Así pasa. Querido, ay, mamá, o sea que ni modo. Lo que le estaba comentando justamente a Montserrat eran varios detalles relacionados con el tema de que de alguna otra forma para poder llenar todos los requerimientos del bebé cuesta, no es un tema sencillo. Obviamente Claro.
dar en la medida que va incrementando su peso y su talla, pues también más cantidad de comida, pero también debe ser variada, no debe ser siempre la misma, y tampoco exagerar en otras cosas, porque también ese es el tema. No, le doy más proteína, le doy más, no sé, le doy más carbohidratos, le doy más de esto, más del otro, no. O pueden comer como si fueran adultos. Me ha pasado mucho en Montserrat también, que se han acercado mamás tratando de hacer dietas especiales de este tipo, Sí. o dietas hiperproteicas en donde, no, bueno, es para que se mantenga saludable y perfecto toda la vida. Y resulta que estamos haciendo un daño, quitando grasas, especialmente a un bebé tan pequeño, menor de 2 años, o sea, muy, muy importante, y lo mismo también la parte proteica. Y ha pasado, o sea, lo he escuchado de mamás que de alguna manera quieren que sus bebés sean fit, pero resulta que luego más adelante van a tener enfermedades bastante importantes. Correcto. Mira, así preguntas, nos siguen llegando muchas preguntas, y aquí nos preguntan, te voy a poner aquí de estas que están acá, es después de un año, después del año de edad, su bebé ya puede comer de todo, o qué alimentos tienen que esperar más tiempo en darles a su bebé. Le pregunta Levirán Hernández, lo está preguntando. O sea, si retarda algo después del año. La primera respuesta ahí es ninguno, ¿no? Mientras sean alimentos de calidad, ojo, ¿no? Que fue lo que les platiqué un poco al principio. Lo ideal es que antes de cumplir un año integremos los principales alimentos que tienen, de hecho, más riesgo de desarrollar alergias. ¿Como cuáles? Bueno, como las nueces, como el cacahuate, como el pescado, como el huevo, como los camarones, como el trigo, como la soya y como los derivados lácteos. Ojo que aquí no me refiero a que le den un vaso de leche vaca, porque dijimos que antes del año no los podíamos dar, pero sí como quesos o yogurt. Evidentemente, si el niño no tiene algún tipo de alergia específica, porque en ese caso, pues debemos buscar un tipo de asesoría con ya sea un gastro o un inmunólogo pediatra y retrasar hasta que hagamos un reto, ¿no? Porque si no, sí puede ser riesgoso para la salud. Pero en todos los demás niños sanos que no han expresado datos de alergia a la introducción, la recomendación es integrarlos todos de forma temprana. Ya que hay dos alimentos que son como mitos y que fíjese que cuando yo me ha tocado en una de las primeras ocasiones que me tocó dar un taller de alimentación complementaria, pues veía muchas preguntas de, pues, la fresa, los frutos rojos, la naranja, ¿no? El limón. Y en verdad me di a la tarea de buscarlo, ¿no? Si había algún artículo que había hablado de eso y que no. O sea, los otros sí, ¿no? O sea, históricamente la pediatría ha ido evolucionando y ha ido actualizando la introducción de los alimentos. Pero la naranja y el limón, eso siempre ha sido un mito mexicano. Y hasta la norma oficial mexicana, que pues no es por hablar un poco mal de ella, pero está un poquito desactualizada, incluso menciona que podemos dar naranja. Entonces, pues no, la verdad es que todos estos alimentos los debemos integrar desde los 6 meses. ¿Qué sería lo importante y qué es lo que yo siempre recomiendo? Irlos integrando de acuerdo a su habilidad oral motor. Porque, por ejemplo, la piña no la vamos a integrar primero, vamos a buscar una fruta más suave, como por ejemplo la papaya o el mamey o incluso pues la frambuesa, ¿no? Y vamos a esperarnos a la otra a que se desarrolle un poquito el proceso oral de la masticación, porque si no tendríamos que darlo todo en papilla, ¿no? ¿Y cuál era la otra cosa de lo del año a partir de eso? Además de los alimentos. Espérate, ya te digo. No, si hay que esperar para introducir. O sea, yo lo que creo es que si tiene una alergia, pues dependiendo, ¿no? O sea, como tal. Si hay una alergia familiar muy importante, algo grave, una anafilaxia, etc. O sea, tal vez. Y ahí también depende, ¿eh? O sea, no necesariamente. No, de hecho, no hay una evidencia que recomiende que incluso que los padres tengan dermatitis atópica o alergia alimentaria, en el niño se restrinja, al contrario, ¿eh? Y mucho cuidado aquí por todas estas como creencias de que se tienen que quitar los alimentos de la mamá, porque recordemos que los sabores también se asocian a lo que recibe la mamá, tanto en el embarazo como en la lactancia. Y entonces eso también evidentemente pues puede alterar la percepción inicial de los sabores. Recuerden que los niños aprenden todo el tiempo, ¿eh? No son como paralelos, o sea, todo el tiempo ellos están aprendiendo. Totalmente de acuerdo contigo. Pero nos pregunta una mamá, Jazmín Villagrán, y nos dice, ¿es verdad que si le doy comida en trozos se nutre menos? Oh, qué buena pregunta, porque sí y no, ¿eh? Esto sería importante contextualizarlo porque muchas veces por todas estas prácticas que ahorita están de moda, ¿no? Que es como el baby led weaning. El baby led weaning es una buena práctica dirigida que significa, ¿no? Que es una alimentación dirigida por el bebé, son las siglas en inglés. Y a lo que va enfocado esto es que el bebé sea capaz de tomar el alimento, él elegir y llevárselo a la boca. Ojo aquí que debemos considerar que el alimento que voy a ofrecer debe ser de acuerdo a las habilidades de neurodesarrollo del pequeño, porque
Ah, sí, no, pues es que Monse me dijo y escuché hoy que la prioridad de la alimentación complementaria es integrar alimentos de hierro. Entonces le voy a dar un pedazo de bistec. Un pedazo de bistec a un niño de 6 meses, obviamente que no le voy a estar dando nada porque el chupar la carne no me aporta los nutrimentos. Los nutrimentos se obtienen cuando los alimentos se comen, o sea, se tragan, pasan al estómago, se absorben en el intestino, ¿no? Y entonces con chupar los alimentos no se obtienen los nutrimentos. Entonces, en este caso, el dar alimentos en trocitos, pues no lo estaría nutriendo porque no se los está comiendo, ¿verdad? Sin embargo, si yo le aporto los alimentos en trocitos en la textura que él es capaz de comer, por ejemplo, ¿cómo puedo aportar la carne de res? Bueno, puedo hacer una albóndiga con carne molida, huevo, y entonces pues la puedo dar en una forma trocito y que él va a ser capaz de comer con su boquita y con sus habilidades. Puedo aportar una fruta en trocito como el plátano, que es muy suavecito, una grasa como el aguacate, un cereal como por ejemplo la papa o el camote y una fruta como la frambuesa o el mango. ¿Ven? Entonces así puedo optar todos en bastoncito, pero respetando las habilidades del desarrollo del bebé. Recuerden siempre que no es el bebé y la boca, es un proceso biopsicosocial donde se integra el ambiente, el neurodesarrollo y la obtención de los nutrimentos. Me gusta mucho cuando dices todo que es un proceso biopsicosocial, cosa que es cierta, pero muchos pediatras a veces no lo ponen y las mamás a veces les cuesta entender también todo eso, ¿no? Pero poco a poco, ¿eh? Aquí Sí. nos escribe Carmen Tetsis, este es interesante porque su hija cumplió 2 años, pero no quiere dejar el pecho. Bueno, yo de verdad felicito a Carmen por haber dado 2 años, por lo menos hasta ahora, y que siga dando justamente lactancia materna, porque eso es súper importante. Ella dice que no, como no lo quiere dejar, dice que lo ha intentado todo, pero no quiere, y que qué le podemos recomendar a Carmen en ese sentido. Bueno, la realidad es que lo primero es, pues, observar a la pequeña. El desarrollo fisiológico de los niños, a medida que sus sentidos van madurando, comienza a disminuir esta necesidad de succión, que finalmente es un estímulo sensorial oral que ellos necesitan, pues, desde que nacen, ¿no? Como, no solamente como un contexto de alimentación, que cuando nace lo bebés es una alimentación instintiva, sino que también es un estímulo de autorregulación, es decir, yo succiono, me calmo. No solo obtengo nutrimentos, sino que también me calmo. Entonces, a medida que los pequeños van creciendo y van adquiriendo otras habilidades, ellos son capaces de autorregularse. Recordemos que la autorregulación, que significa el ser capaz de calmarme, de entender que las cosas no pueden ser como yo quiero, ¿no? De entender que esto sí y esto no, eso es parte de un proceso del neurodesarrollo y es un área que constituye el desarrollo sensorial. Entonces, cuando los pequeños han ido creciendo y puede haber algún área sensorial que no haya madurado de forma correcta, por muchos factores, puede ser genético, nutricional, ambiental, pues alguna situación, incluso los niños prematuros son más sensibles sensorialmente, esto hace que persiste esa necesidad continua de succión. Y por eso es que no solamente, si yo hago un interrogatorio a esta mamá, evidentemente voy a encontrar un montón de otros datos de alerta sensorial, pero sí me gustaría decirle a algunos para que sepa. Probablemente otros datos de alerta sensorial serían que se meta objetos no comestibles a la boca, como crayones, muñecos, juguetes. A los 2 años ya no debería hacer esto. Que se asuste mucho con los ruidos, que se tape los oídos o que se esconda, que se angustie cuando se ensucia su carita o sus manitas, que se angustie cuando la bañan o le cortan las uñas, o incluso que haya comenzado a escupir o rechazar alimentos, porque el sentido del tacto también está en la boca. Y entonces muchas veces, como esta área puede ser más sensible, puede acompañarse de todo lo demás. Entonces, si observamos la realidad, es que no es solamente una razón, sino que habría que evaluar todo el contexto del niño. Nunca jamás va a ser una buena recomendación, quítele el pecho y déjela que llore. Los niños, ¿no? Los niños lloran porque nos expresan el, oye, no estoy listo, necesito una habilidad previa para poder pasar a la otra. Nosotros, que somos los inteligentes, evidentemente, debemos tener la empatía suficiente para poder escuchar este mensaje de los pequeños y decir, ¿qué habilidad le está faltando para poder pasar a la otra? ¿Por qué no está pudiendo dejar el pecho? Y sobre todo que muchas veces, si soy muy sensible sensorialmente, pues muchos factores en mi ambiente me angustian y me hacen muy irritable. Y por esta razón succiono, porque es la única forma de autorregularme. Entonces, aquí la primera recomendación sería, lo ideal sería poder evaluar a la niña en un contexto integral, ¿no? Poder evaluar cuál es su condición nutricia, poder evaluar su desarrollo sensorial, que es como bastante frecuente y que es importante considerarlo. Y a partir de ahí, pues comenzar a crear herramientas para poder ir quitando poco a poco el pecho, ¿no? Siempre de forma empática y amorosa.
No, eso está totalmente de acuerdo. La parte empática y amorosa tiene que ser así, porque también mucha gente te dice, ponle cosas para que lo rechace y le sepa feo, Sí, no, quítaselo de una vez y eso es un trauma. O sea, el bebé se está autorregulando. Otra cosa que también quería, no sé si tienes algún tip también, porque estamos pasando por el tema de la pandemia, es global y obviamente los bebés hoy en día también están estresados, igual como se estresan los papás por esta situación, también el bebé se estresa. Entonces, hay que siempre analizar todo el contexto, la familia, etcétera, toda la situación del bebé. O sea, no, cada bebé es particular, lo dijimos al principio. Sin embargo, yo creo que el tema también de pandemia, pues sí ha impactado un poco en si los adultos nos estresamos, también los bebés se estresan, ¿no? Entonces, también es una manera de autorregularse. Tal vez algo está sucediendo allí o pudiera estar ocurriendo allí. De todas maneras, siempre hay que ser evaluado por el especialista, que son muy importantes. Hacemos la recomendación a la mamá para ver qué está pasando y por qué no quiere dejar el pecho. Claro. Sí, porque ya a los 2 años es muy grande. No te vemos, tranquila. Perdón, ya a los 2 años es muy grande. Puedes toser, tranquila, no te preocupes. Se toma más agüita, no pasa nada. Mira, vamos a ir cerrando. Tengo solamente aquí, te dejo una última pregunta, si nos dejas perdón. Para contestarla. Fíjate, aquí nos están preguntando, por ejemplo, ¿es cierto que las espinacas pueden prevenir la anemia? No sé cómo dárselas, no le gusta tanto el sabor. Entonces, pues no. sí, allí por ese lado para ver si quieres hacer algún comentario con respecto a eso. Pues, ay, ya estoy llorando de la emoción. No, tranquila, tranquila. Pues estamos bueno, en vivo, yo siempre lo digo. La gente no cree que estamos en vivo, o sea, en este momento. ¿verdad? Sí, para que vean que si me ahogo, me ahogo. Y nadie me va a dar RCP. Bueno, pues de respecto a las espinacas. Las espinacas son un vegetal que si bien ¿no? es rico en hierro, pero debemos saber que el hierro se divide en dos grupos, ¿no? En el hierro de origen vegetal y en el hierro de origen animal. ¿De qué depende de que sea de un equipo o del otro equipo? Bueno, los hierros que son de origen vegetal no contienen una proteína que se llama heme, porque pues, dentro de las verduras no pasa sangre, o sea, no tienen hemoglobina, no tienen eritrocitos, ¿no? Y entonces, esta es la razón por lo que el hierro de tipo vegetal tiene una menor biodisponibilidad. ¿Qué significa biodisponibilidad? Bueno, significa de lo que yo me como, cuánto ocupa mi cuerpo. Y el hierro que proviene de los vegetales, más o menos lo que se ha encontrado es que puede llegar a aportar una biodisponibilidad entre un 1 y el 2%. Ese sería el primer punto. Número 1. Luego, número 2. De acuerdo a las diferentes verduras y que comentamos que no habían realmente alimentos que se restringiera, hay algunos estudios que se han hecho en la Ecosan, que es una organización española, donde han encontrado que el exceso de alguno de estos vegetales en los niños menores de 1 año puede causar algunas alteraciones en la sangre, ¿no? Y que por esta razón, pues se recomienda que se dé después o que no se sobrepase en grandes cantidades. Y lo tercero, pues que sería que si él no lo quiere comer como papilla realmente, podemos comenzar, dependiendo de la edad que tenga, incluso utilizarla en otra presentación, no necesariamente papilla. Pero si lo van a utilizar como para deficiencia de hierro o para anemia, los niños que tienen anemia necesitan un tratamiento y aunque se coma 200 kilos de espinaca, la anemia no se va a corregir. O sea, de hecho, si ya tenemos anemia, la indicación pues es hacer una evaluación y dar una suplementación terapéutica. Recordemos que no es lo mismo comenzar a tener, acuérdense que es toda una línea continua, ¿eh? O sea, desde que yo comienzo a tener deficiencia, día 1, día 2, día 3, día 4, día 1000, ¿no? Hasta que tengo una enfermedad. Es un proceso continuo. Sin embargo, pues si ya se expresó la enfermedad, que en este caso es la anemia, pues ya no me sirve dar espinacas, evidentemente, porque la cantidad de hierro que se va a absorber por cada hojita y que además no se come, pues es ínfima y lo único que voy a hacer es que voy a perpetuar esa situación de anemia y que puedo repercutir aún más en las complicaciones que está teniendo en este pequeño el tener una anemia. Entonces, no. Si el niño tiene anemia, la espinaca no sirve. Por temas de tiempo, pues vamos ya a concluir hoy. De verdad te agradezco muchísimo que pues, nos hayas de verdad ilustrado con todos los conocimientos y todos los tips para las mamás. Quedaron muchas preguntas también, entonces ya después obviamente les haremos llegar parte de las respuestas a través del correo electrónico. Quería que te despidieras de toda la audiencia que hoy te escuchó y te vio a través de Club Enfabebé y luego yo hoy me despido. Adelante, doctora Monserrat.
Bueno, pues muchísimas gracias a todas. La verdad es que me da muchísimo gusto a mí cada vez ver más a mamás y papás preocupados por aprender el desarrollo de los pequeños. La verdad es que para mí es un orgullo finalmente ser el canal que les comparte esta información, ¿no? Al final todos somos un equipo, ¿no? Y todos estamos como en el mismo equipo que es cuidar el desarrollo de los pequeños. Entonces, pues felicidades, ¿no? Sigan así, sigan aprendiendo. Y siempre me gusta recordarles a las mamás que siempre valoren y destaquen el gran papel que están haciendo como mamás, porque es súper pesado ser mamá, es un montón de chamba, es un montón de pendientes, ¿no? Sobre todo si además trabajan, no tienen otros pequeños o la casa. Entonces, recuerden siempre que lo están haciendo súper bien, que son la mejor mamá que les tocó y que sus pequeños pudieron elegir. Y que pues que lo más importante que ahorita pueden tener es el amor que ustedes le dan cada día, porque eso también forma parte de el mantener niños sanos. Entonces, pues muchísimas gracias a nuestra audiencia y pues bueno, también agradecer a InfaBebé por la invitación, a la doctora Gil por acompañarme y por darme todo este caminito a poder participar y compartir esta información. Así que pues muchísimas gracias a todos y pues una linda tarde. Gracias. Le damos de verdad las gracias a la doctora Montserrat Díaz Safé. O sea, Montserrat, muchas gracias por todos los aportes. Yo quería así como concluir un poco todo lo que conversamos hoy acerca de todo lo que es la parte de los nutrientes. Importante de verdad, recuerden que estos 1000 días que le mostró la doctora Montserrat son vitales, son críticos. Todo lo que hagan durante este tiempo, luego ya después, no hay manera luego después de corregirlo. Eso lo tenemos, hay estudios científicos, el impacto de lo que nosotros hagamos durante esos 1000 días, luego va a ser muy difícil de poder remontar pues, a más adelante. Entonces hay que dar la correcta nutrición, hay que apoyarse en expertos como la doctora Montserrat en el caso de que tengan dudas o tengan situaciones en las cuales no sepan cómo manejar, cómo hacer, cómo hago para que mi bebé coma mejor, cómo mi bebé no dejó de comer, mi bebé no quiere dejar el biberón, que eso no lo hablamos hoy, pero eso quedará después para otros chats más adelante, así que bueno, ya después tendremos otros live chats más adelante. Pero de verdad, o sea, entender que es un periodo crítico, mamá, que de alguna u otra forma hoy en día con el tema de la pandemia es importante dar una nutrición correcta, que el DHA pues apoya fundamentalmente todo lo que es la parte del desarrollo cerebral, la mielinización en todas las fibras nerviosas, no solamente del cerebro, sino en todo el cuerpecito del bebé. La parte del hierro es importantísima, eso si no hay hierro y hay anemia, puede haber impacto cognitivo a futuro, y por supuesto la vitamina D, que hoy en día está de moda, pero no es un tema de modas. En este momento la tendencia es importante, la vitamina D se ha vuelto también a veces un problema de salud pública y es importante también dar alimentos que estén suplementados con vitamina D. Y también ustedes, mamás, tener una nutrición adecuada si están amamantando, porque eso es fundamental a futuro. Y bueno, yo ya para dejarlos y de verdad, pues, compartir también parte de lo que dijo Montserrat acerca del amor. Cada vez que uno hace un acto de amor, un acto de bondad hacia otro, eso siempre va a tener, pues, un chispazo. Se va a esparcir y va de alguna u otra manera a tocar a los demás. Uno de los actos de amor ahorita durante la pandemia es que usen el tapaboca, pero también vayan a vacunarse si ya les toca a los papás y también a sus mayores en la medida que les toque. Esto es muy importante y así poco a poco vamos a superar esta situación que tenemos. De verdad, muchísimas gracias y un abrazo pues desde Club InfaBebé y los esperamos para las próximas oportunidades. Bye.